Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Tanto Bartolomé Mitre como Julio Noble construyeron desde la política dos diarios, La Nación y Clarín. No importa las vueltas que dieron en la vida, porque Mitre contó una historia que no era verdadera y apareció y generó la reacción del revisionismo histórico, y Julio Noble, que estuvo en el Luna Par en actos nazi, terminó siendo después el impulsor de sus propias ideas socialistas y construyó con Rogelio Frigerio, alguien que venía del comunismo, la empresa que iba a permitir en tiempos de Frondizi fortalecerse económicamente, que se conoce como Clarín. Tanto La Nación como Clarín, que tienen también sus canales de televisión, los de Clarín devueltos por la época de Carlos Menem, los de La Nación puestos por el propio Macri, quien además se dice es propietario por una inversión de 40 millones de La Nación más. Y entonces, en esos canales de cable, ayer, en forma ininterrumpida, transmitían lo que para ellos era un adelanto periodístico consagratorio, porque como nunca en un hecho judicial, habían dicho todo lo que iba a pasar. Y además, habían adelantado la condena que iban a pedir los fiscales, y solamente faltaba que lo transmitieran, como hicieron en directo todo el tiempo. Y la verdad que fue una consagración de dos fiscales, uno de ellos le tocó hablar, que hicieron un fenomenal show periodístico sirviendo a estas dos cadenas del pensamiento, porque además dijeron todo lo que ellos habían anticipado. Y no es que sean videntes, sino que podríamos decir al revés. Son los que fueron creando todo el tiempo una figura donde la prensa puede condenar antes que la propia justicia, y aunque la justicia después declare inocente a una persona, o que no tenga las pruebas para condenarla si es culpable, aunque esté bajo sospecha, la prensa ya la condenó, la perdonó o la juzgó. Y eso es lo que pasa en la Argentina desde hace mucho tiempo, y que arrancó para satisfacer el gusto de afuera. Esto no es nuevo en el país. Nosotros tenemos que ubicarnos en que en otros tiempos, cuando no había votos, se buscaban botas. Ahora, cuando no se consiguen con los votos, se buscan judicializaciones. Para eso es menester tener jueces, fiscales que sirvan a ese objetivo, pero además de conseguir reinstalar constante y permanentemente a través de la prensa las condenas a las cosas que la sociedad después en conjunto consume. Y con esto, de esta forma, de esta manera, vivimos un momento y un tiempo donde tenemos que darnos cuenta que más allá de esto que está pasando, el proyecto es otro. Cuando Estados Unidos empieza a perder su hegemonía en el continente, porque ya los golpes militares no se podían efectuar en ninguno de los países, entonces, en los estados democráticos, empezaron a aparecer presidentes o candidatos que molestaban a Washington porque no servían esos intereses. Y entonces se las ingeniaron para que minorías se transformaran en mayorías mediáticas, y entonces con eso crear situaciones donde la bandera de la corrupción ha sido constantemente un instrumento. Bueno, nosotros si pudiéramos analizar los momentos de corrupción de la Argentina, para no ser menos en la dictadura militar, podríamos hablar del 20 Autárquico Mundial 78, donde Lacoste hizo y deshizo lo que le pareció, se llevaron el dinero que se querían llevar, y después Joe Ángel, el presidente de la Confederación de Fútbol en ese momento,
salió a decir que le había prestado la plata. Es decir, que si vamos a hilvanar por el lado de la corrupción, podemos ir para atrás todo el tiempo que quieran y podemos caer también en un presente que relaciona al actual embajador norteamericano Stanley con Braden. Aquello era Braden o Perón, hoy es Stanley pidiendo la Unión Democrática, diciendo hagan una coalición, saquen lo que el mundo necesita, que nosotros se lo financiamos, y se está refiriendo al litio, al gas y a los alimentos que el mundo está necesitando, que Argentina los tiene, y que estas situaciones que se crean en nuestra política interna hacen que seamos un país rico pero empobrecido, es decir, que no saquemos nuestras propias riquezas, porque además es imprescindible para que ellos puedan hacer eso, que los que gobiernen pierdan el estado de soberanía. Y para perder el estado de soberanía es imprescindible, necesario, tener una prensa que vaya instalando en la sociedad que lo popular es sinónimo de corrupción. Y entonces, cuando hay un auxilio a los más necesitados en los movimientos sociales, son planeros, choripaneros y vagos. Y van instalando lentamente una manera de razonar, una forma de pensar. Ayer todos esperaban los argumentos jurídicos y legales de la Fiscalía acusatoria en una de las tantas causas, tiene más de 500 presentadas, contra Cristina Fernández. Y en realidad contra la obra pública que supuestamente se hizo en vialidad o a través de vialidad y de la no vialidad, la obra privada, en Santa Cruz. Y el hecho fue un impresionante show, pero político. A tal punto fue político la exposición de ayer, que el abogado fiscal, en lugar de decir las pruebas acusatorias que tenía, trató por todos los medios de instalar en la sociedad que se habían robado más de 5.000 millones, y dio hasta las cifras en monedas, con los centavos incluidos, porque sabía que ese impacto, al que hoy pasa necesidades, al que hoy tiene hambre, lo iba a trabajar en el subconsciente. No se preocupó por decir, tenemos demostración que se robaron 5.000 millones y monedas, no, sino que dijo la cifra, hizo la pausa en su show, como para que esa cifra quedara grabada en la sociedad que podía estar consumiendo en ese momento el tratamiento de su exposición, y diciendo, ¿se da cuenta que usted come salteado porque se robaron todo? Y cuando termina de instalar esto, en lugar de documentarlo, lo único que hace es leer lo mismo que sirvió de acusación en un juicio que ya se hizo, sin agregar ninguna prueba. Pero además incluyendo a gente que no estaba vinculada a la causa, por lo cual la defensa pidió que se le permitiera ampliar la indagatoria a Cristina Fernández, y el tribunal le dijo que no. Y hoy, a las 11 de la mañana, Cristina Fernández va a utilizar las redes, y seguramente también C5, que trata de jugar en ese rol, lo va a transmitir también, donde ella va a contestar por qué considera que es nulo, de toda nulidad, las acusaciones que hicieron. Pero más allá de que nosotros no somos abogados, ni nos importa serlo, ni queremos meternos en lo que no corresponde, es impactante ver cómo se escudan en una posición que corresponde a uno de los poderes para meterse en el otro poder. En su discurso, el fiscal, en un momento determinado, clausura su exposición diciendo corrupción o justicia. Yo le diría que no se esfuerza mucho, yo diría corrupción en la justicia, que es más fácil. O no dijeron que eran cuenta propista los que estaban espiando para el gobierno de Macri. O no dijeron que los parientes de los que murieron en el submarino podían poner en peligro al presidente y esa causa la dejaron tirada. Es corrupción en la justicia, como hay corrupción en la política, en el periodismo y en cada una de las cosas donde la corrupción y la decencia juegan su propia carrera. El ser humano está proclive a esto. Ahora, cuando él dice corrupción o justicia, ¿qué justicia? ¿Cuál es la justicia? Aquella justicia que todavía
Canincova Corral, padre, se jubiló y todavía seguimos esperando el juicio a los que bombardearon el 16 de junio, con 20 cuerpos en la causa, muertos de risa en un juzgado. ¿Cuál es la justicia que nosotros podemos imaginar que puede ocurrir en la Argentina? No, es la justicia a pedido de los poderosos. Es el querer que en el gobierno se sienten aquellos que dicen cambiemos las Malvinas por vacuna. Los que nunca van a molestar a Londres, al contrario, le van a mandar el oro a Londres. Y los que con mucha facilidad permitirían que se lleven vaca muerta al hombro, y el litio también, con tal de ellos ser gerentes y vivirla bien, porque representan esa minoría ambiciosa, codiciosa y también corrupta, que la podemos buscar en cada acto de los que gobernaron en esos turnos. Pues no hace falta ir atrás o muy atrás, porque todos sabemos los padecimientos de la sociedad en los golpes militares y en los gobiernos antipopulares que tuvo la Argentina. Pero lo triste es cuando se llega con el voto, y llegando con el voto nos meten de cabeza en el endeudamiento, como pasó en el gobierno de Macri. Y entonces lo que la sociedad ve es que por un lado supuestamente se juzga y se busca condenar a quien de una forma o de otra participó en un gobierno distinto, más allá de si es culpable o no. Pero para acusarlo en una cuestión judicial y no política, hacen falta pruebas, y las pruebas no estuvieron. Lo que sí estuvo fue una tremenda consideración política que Clarín y La Nación dijeron ya con antemano, ya nos habían anunciado ellos lo que iba a pasar. En esta Argentina de hoy se hace muy difícil que el pueblo en sí, que tiene otras preocupaciones de todos los días, de poder alimentarse, de poder vivir, se dé cuenta de que el objetivo final de todo esto es descabezar la mínima posibilidad de gobiernos que quieran sostener alguna posición soberana. Necesitamos aquellos que se arrodillan ante la reina, y necesitamos aquellos que le dicen, vengan, ustedes al patio trasero lo tienen cuidado, nosotros pensamos como ustedes. Claro, en el medio de este intercambio, los abogados, los juristas, tendrán que hacer su batalla, tendrán que demostrar que está nulo porque no hubo acusaciones, pero ya se hizo el show. Ya se instaló a nivel universal que se pidieron 12 años de cárcel para la expresidenta de la República, y en el común de la gente que nos está escuchando, en el común de la sociedad, dice, porque no conocen toda la otra mecánica, dice, y algo habrá hecho, y la chorra, y aquella que se llevó todo, se llevó un PBI al hombro, porque es lo que instalaron. Ahora, cuando llega el momento de probar, se sigue hablando, pero no se prueba. Y como esto es una causa judicial, se trata de pruebas. Ayer el show de uno de los fiscales, pero en realidad los dos son cómplices de esto, en esa exposición que se hizo, demuestra hasta dónde pueden llegar, porque el fiscal hasta impostaba la voz, levantaba el tono, era un actor hecho y derecho, no un abogado. Y evidentemente, en ese rol, hizo el show que necesitaban los medios para que esto ocurriera. Y entonces, en la Argentina, donde el presidente Macri quería poner por decreto a la Corte Suprema de Justicia, y los que hoy integran la Corte Suprema de Justicia, que va a ser la última instancia de esta acusación, aceptaban en silencio, al mejor estilo de la dictadura, que los pusieran por decreto. En esta Argentina, un fiscal dice corrupción o justicia. No, corrupción en la justicia. Esa es la frase correcta. Y claro, cuando uno dice esto, tendría que probarlo. No. ¿Saben por qué no? Porque él hizo consideración política. Entonces, judicialmente no hay que probar nada. Hay que acusarlos públicamente de corruptos porque no pudieron demostrar judicialmente las 3 toneladas de pruebas que tenían. 3 toneladas había de pruebas. ¿Ustedes se dan cuenta dónde meten a la sociedad argentina? Porque más allá de quien votó cada cosa,
más allá de si quieren hacer una apuesta política, de última están condenando o pidiendo condena para una mujer que integró una fórmula que sacó más de 12 millones de votos. O sea que si vamos a juzgar el respaldo de la Nación y Clarín a los fiscales contra 12 millones de votos, me parece que no se puede juzgar por el lado político. Entonces, juzguémoslo judicialmente. Bueno, no están las pruebas. Entonces, no decimos que hubo delito o no hubo delito, porque no sabemos, porque no están las pruebas. Pero sí una acusación muy pesada, muy grave, sobre varias personas, incluso que no estaban en el juicio. Es difícil, es muy difícil porque yo sé que cuesta entender todo lo que nos está pasando. Pero traten de hacer un esfuerzo. Olvídense de que la juzgada es Cristina Fernández. Piensen, y se van a dar cuenta de esto, que se trata de invalidar cualquier posibilidad electoral. Miren, les importa muy poco probar si de verdad hubo delito o no. Le importa que electoralmente quede fragmentada la persona que cuando ellos creían que iban a ser reelectos, inventó una fórmula que la podemos cuestionar porque es la responsable de Alberto Fernández, pero que en todo caso sacó de la galera una carta que nadie pensaba y les hizo un jaque mate donde la sociedad le dijo: votamos a Fernández no porque va a ser la revolución, no porque sea el gusto de los argentinos, sino que mayoritariamente no queremos que sigan ustedes, los que empobrecieron, los que espiaron a sindicalistas, los que armaron la Gestapo, los que mandaron el oro a Londres, los que endeudaron el país por 100.000 millones, pero que siempre tuvieron la cobertura de Clarín y La Nación, como soñaron Mitre y Noble.